Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué problema estábamos, por favor? Si pueden ayudarme a recordar. Hicimos dos, ingeniero. Entonces, nos tocaría el 3, entonces, ¿no? A Sí. ver, sí, el 3 sería. Ya. Eh, Pero el de bueno, arriba creo que no lo hicimos. sí, entonces estamos. Creo que ese nos toca, el que dice ejemplo 2. Ya, está bien. Ya, a ver, entonces, mediante un ensayo de compactación se obtuvo los siguientes datos. Entonces, el peso del suelo húmedo era 2.203 gramos. Aquí tengo una equivocación en números, por favor, lo vamos a corregir. Vamos a ver aquí cuánto es. 2.200, 2.000, este es un tema 2, por favor. 2.023.18, corrigen esto, por favor. 2.023.18 gramos. Una sola aquí con un 2 de más. Ya. El volumen del molde era 1 sobre 30 pies cúbicos, que eso equivale, redondeando, a 944 centímetros cúbicos. Este es el molde de compactación. Y el peso que entraba compactado al molde es 2.023.18 gramos. El porcentaje de humedad de compactación correspondiente a la humedad óptima era 14%. Bien, ahora lo que pide la densidad referida al peso seco, el gamma D es 1.88 gramos por centímetro cúbico. La gravedad específica, también llamado peso específico relativo, es igual a 2.6. Este es un número dimensional, se llama gravedad específica de los sólidos o también se llama peso específico relativo de los sólidos. Y el peso específico del agua vamos a botar 1 gramo por centímetro cúbico. Bien, ¿qué vamos a calcular? El peso húmedo del suelo compactado, el porcentaje de humedad de saturación. Les explico, ¿qué significa humedad de saturación? Cuando hablamos de humedad, podemos hablar de dos humedades. Uno que es la humedad parcial, cuando el suelo no está completamente saturado. En cambio, la humedad de saturación es la humedad con la cual el suelo está completamente saturado, es decir, que todos los vacíos que tiene el suelo están completamente con agua. Eso es entonces humedad de saturación. Bien, ahora nos pide también, tomando, dice, el suelo compactado, un volumen unitario de 1 centímetro cúbico, calcular volumen de vacíos, porosidad, relación de vacíos, peso específico saturado y grado de saturación. Todo eso vamos a calcular con estos datos que nos han dado. Bueno, pues primeramente, como tenemos ya la densidad es 1.88 y la fórmula para calcular la densidad es esta, que es esta fórmula que más se maneja en la práctica. Ahora, si quieren simplificar el cálculo y no complicarse multiplicando por 100 y tampoco utilizar aquí un porcentaje, podemos hacer con decimal. Bueno, primero calcularemos eso y después ustedes lo van a hacer, vamos a hacer con decimales, que va a dar lo mismo y es mucho más simplificado el caso. Entonces, de esta forma estamos despejando el peso húmedo. Gamma D por B sub M, por 100 más humedad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando estos valores tenemos 1.88, que es la densidad seca. Pero ¿alguien puede decirme, aparte de densidad seca, qué más se llama? Este gamma D. Este. Sí, peso unitario seco, ¿qué más? Peso volumétrico seco, peso específico aparente seco, también se llama así. ¿Ya? Su verdadero nombre debería ser peso unitario seco, pero nosotros estamos acostumbrados a utilizar el término de densidad seca. ¿Ya? Es la misma, el mismo valor acá que gamma D. ¿Ya?
Entonces acá estamos sacando el peso húmedo, reemplazando los valores que tenemos aquí. Nos va a dar igual acá. Sáquenlo por favor, no lo tengo calculado acá. $2023,18, ingeniero. Ya. Entonces, tenemos 2023.18, ¿no es cierto? Ya, ok. Y justamente coincide aquí, fíjense. Tenemos este valor, es de 2023.18. Todo lo demás estaba aquí. Demás. Es esto. Bien. Ahora, ya tenemos estamos verificando este peso. Muy bien. Ahora, calculamos la humedad de saturación. La humedad de saturación, si quieren, pueden utilizar esta fórmula o también otra. Entonces, vamos a ver eso. 1 sobre gamma D menos 1 sobre G sub S por 100. Entonces, 1 sobre 1.88 menos 1 sobre 2.6 por 100. Esto nos da 14.73. Esa es la humedad de saturación. Y sin embargo, la humedad de compostación teníamos 14%, ¿no es cierto? Entonces, humedad, el porcentaje de humedad del suelo compactado es de 14%. Un poquito, por favor. Si queda mejor ahí. Está bien, 1.88 menos 1.62%, 14.73 sería la humedad de saturación. Bien, entonces ahora vemos aquí. Para contestar la segunda parte, estamos diciendo de que aquí, tomando el suelo compostado un volumen igual a 1 centímetro cúbico, están tomando un valor unitario de 1 centímetro cúbico, y con eso calculamos todo esto. Entonces va a ser igual al volumen de la masa igual a 1. Pero el volumen de la masa es igual al volumen de vacíos menos el volumen de los sólidos. Entonces de aquí sacamos el volumen de vacíos, que va a ser igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. Entonces, haciendo operaciones tenemos el volumen de la masa menos el volumen, perdón, menos el peso seco sobre G. Estamos calculando este valor. Este viene de esta expresión. Fíjense, este gamma sub S sobre gamma del agua es igual a que al peso seco sobre el volumen seco por gamma del agua. Entonces estamos reemplazando aquí este valor que estamos sacando aquí. Entonces de eso sacamos el peso seco G sub S por gamma del agua, que es este volumen seco. Estamos sacando de esto. Y tenemos esta expresión. Luego, ¿qué hacemos? Entonces,
Ahora el peso seco también podemos calcular, que va a ser igual gamma, o sea, por definición, sabemos que gamma D es igual al peso seco sobre el volumen aparente, sobre este volumen. Entonces, pero este dato ya no estamos dando, fíjense, es un centímetro cúbico. Entonces tenemos el gamma D que está de dato aquí 1.88, que es este valor de aquí, multiplicado por 1 nos da 1.88 gramos. Ahora, el volumen de vacío, reemplazando nuestra fórmula, que va a ser 1 menos 1.88, y entre 1 por 2.6, que es el peso gravedad específica, perdón, gravedad específica de sólidos, sí, igual a 0.77. Y el volumen de los sólidos va a ser entonces reemplazando en eso tenemos, ¿cierto? El volumen de la masa menos el volumen de vacíos. Entonces el volumen de la masa estamos tomando como 1. Menos 0.277 igual a 0.723 centímetros cúbicos. Ahora, aquí lo verificamos. El volumen de la masa es igual a 0.27, que es el valor del volumen de vacíos, más el volumen de los sólidos, nos tiene que dar 1. Nos cumple. Bien, ahora, con esto calculamos la porosidad. Porosidad es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de la masa del suelo. El volumen de vacíos viene a ser, vamos acá, 0.277 entre 0.723. Eso nos da 0.383. Muy bien. Calculamos esto y podemos calcular este valor. Este es igual humedad por gravedad específica de los sólidos entre 100. Ahora, si quieren también lo utilicen estos 100, trabajan con decimales, es lo mismo. Entonces aquí estamos hablando 14% por 2.8 sobre 100. Igual nos da 0.364. Esto va a ser igual a la relación de vacío de 0.364. Bueno, una vez obtenido esto, calculamos el gamma saturado. El G sub S más E sobre 1 más E. 2.6 y la relación de vacíos que es este de acá, 0.60. Por aquí hay un error. No, es 0.38. Aquí hay un error, por favor. Es este el resultado, ¿no? 0.383 dividido entre 1 más 0.383, que es esto de aquí, nos da 2.57 gramos por centímetro cúbico. Entonces, el gamma saturado tenemos 2.157, peso específico saturado. Ahora, si quisiéramos calcular el gamma sumergido, sería el gamma saturado menos gamma del agua. Entonces, en ese caso sería 2.157 menos 1, que es el peso específico del agua. Entonces, eso sería el sumergido. Bien, pero aquí también podemos calcular la relación de vacíos con otra fórmula. A ver, escriban. La relación de vacíos es igual. A ver, escríbanlo por esa fórmula. E es igual a gamma sub S, perdón, sobre gamma D menos 1. Tienen que darles iguales. ¿Es igual, disculpe? Ya, y es igual, le estoy diciendo, la relación de vacíos es igual a gamma sub S sobre gamma D, todo eso menos 1. ¿Cuánto le da? Tienen que darles igual a esto. Aquí nos varía un poco, fíjense, utilizando esta fórmula, nos dio 0.36, aquí nos da 0.38. ¿Me copiaron la fórmula? E es igual a gamma sub S sobre gamma D menos 1. Lógicamente aquí el gamma S es igual a ¿qué? Es igual a G sub S, porque gamma del agua es igual a 1. ¿Pa? Entonces gamma sub S va a ser 2. ¿Cuánto era? 2.6. 2.6 entre gamma D. El gamma D era, aquí estamos, el gamma D es igual a, y aquí tenemos, 1.88. ¿Qué quieren ver?
1.38, ingeniero, no sé si lo hice bien. Repito, E es igual a gamma su S, que en este caso gamma su S es gamma su S es igual a gamma a G su S. Este es un dato que ya sé, aquí nos está dando datos ya, G su S 2.60. Entonces va a ser igual, porque como gamma del agua es igual a 1, si usted despeja gamma su S, le va a dar G su S por gamma del agua. Entonces, como gamma del agua es 1, entonces le va a dar igual a 2.6. Entonces sería 2.6 dividido entre gamma D. Gamma D también tienen datos, 1.88. Hace esa operación, menos 1, tiene que darle la relación de vacíos. $0.38, ingeniero. 0,38. Aquí, ¿no? Varían, lógicamente, por decimales. Aquí tenemos parecido 0.38, aquí 0.36, o de repente la operación está mal aquí. Fíjense, por favor. 14 por 2.6, entre 6, ¿cuánto da? 0.364. Entonces ya varía un poco, ¿no es cierto? Pero vamos, en segundo decimal está variando. Entonces, por cualquiera de las tres fórmulas pueden calcular. Varía el segundo decimal, no tiene mucha importancia, lo que no tiene que variar es esto. Bien, por el gamma saturado también tenemos, ¿no es cierto? G sub S más E sobre 1 más E. Entonces, empezando estos valores, como estamos trabajando con esto, nos va a dar 2.157, es el gamma saturado. Ahora, teniendo gamma saturado, pueden calcular gamma sumergido también. El gamma sumergido es igual a gamma saturado menos gamma del agua. Entonces, gamma sumergido les va a dar 1.157. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿calcularon? Gamma sumergido, repito, es el gamma saturado menos gamma del agua. Entonces tiene que ser 1.157. Hay varias fórmulas también, ¿no?, que podemos calcular igual. Nos va a dar, a veces varía en segundo decimal o tercer decimal. Ya, encontraron en su formulario gamma saturado, perdón, gamma sumergido es igual a gamma saturado menos gamma del agua. Ese valor lo vamos a utilizar para calcular las presiones efectivas. Por eso estoy queriendo que se acuerden. El gamma sumergido es igual a gamma saturado menos gamma del agua. Gamma del agua es 1. Entonces le va a dar esto, sumergido le va a dar 1.157. Bien, el grado de saturación pueden calcular si quieren por esto o por esta fórmula. El grado de saturación es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos. O bien, también esto. A ver, calculenlo por esta vez por esta fórmula. Aquí hemos calculado esto por humedad por G sub S sobre E, nos da 95.04. Calculen utilizando esta fórmula, ¿ven? Volumen de vacíos, perdón, volumen del agua sobre volumen de vacíos. Volumen de vacíos tienen aquí que es 0.27. ¿El volumen del agua cuánto es? 0,72, ¿verdad? Lanzamos el volumen del agua aquí, perdón. El volumen del agua. 0,277, ingeniero. Ya, 0.27. Ahora haga la operación, a ver acá cuánto le da. Tiene que ser igual a esto.
¿Cuánto es igual el volumen del agua? Ya, usted tiene, calcúlelo, a ver, aquí tiene el peso seco, ¿verdad? Sí. Que le da 1.88. Ya, y entonces usted puede calcular, calculó además tiene humedad. Esta humedad es la misma, usted puede aprovechar esta humedad. Entonces, el peso seco que va a ser, perdón, ¿qué le faltaba? Peso húmedo, ¿no? El volumen del agua era lo que estamos buscando, ¿no? El volumen, por eso tiene que ser el peso seco, pues. Si conoce el peso húmedo, los de este menos el peso seco, eso le va a dar ¿qué cosa? El peso del agua, ¿verdad? El gamma del agua es igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el volumen del agua, ¿verdad? Pero de ahí despegan. El gamma del agua es 1. ¿Sí o no? Suficiente conocer los pesos. Peso húmedo menos el peso seco. Con la humedad calcule el peso, porque el volumen se está dando, fíjese aquí el volumen le estamos tomando 1. Toma este valor. Y el peso seco tiene aquí. El volumen de la masa es 1. Y el peso seco lo tiene por acá. El peso seco está aquí 1.88. Ahora calcule el peso húmedo. Agarre la fórmula de humedad. Humedad es igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el peso seco. Ahí saca. Tiene humedad. Humedad, estamos trabajando con la misma humedad, entonces humedad es un dato. A ver, trabajen con. ¿Claro? Humedad es igual al peso del agua sobre el peso seco. De ahí le sale humedad multiplique por el peso de la masa del suelo que está aquí. Entonces, el peso es el peso seco, ¿cierto? Entonces, peso seco. Entonces, utilice la fórmula de humedad. Humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. De ahí sale el peso seco va a ser igual a despejando. El peso seco, perdón, el peso húmedo. Despejen de la ecuación de humedad. Humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco por sobre el peso seco. Ahí despejen. Lo que les falta es peso húmedo. ¿Despejamos WS, no ingeniero? ¿O cuál Claro, despejen, porque ustedes aquí ya tienen el peso seco, fíjense.
Calculen ahora el peso húmedo. ¿Cuánto es? Tienen gamma D, también tienen gamma D. Y gamma D también pueden calcular de la siguiente forma. Gamma D es igual al peso seco sobre el volumen de la masa. ¿Sí? La densidad tiene entonces, entonces a ver, mejor por la humedad. La humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. De esa fórmula despejen el peso seco, perdón, el peso húmedo. Entonces, ver la humedad por el peso seco más el peso seco, igual al peso húmedo. Entonces, el peso húmedo va a ser igual a el peso seco, humedad va a ser igual a peso seco, perdón, despejen ahí, el peso húmedo va a ser igual a la humedad por va a ser entonces el peso seco 1 más la humedad. Entonces en este caso tendrían ustedes el peso seco que tienen aquí, ustedes tienen 1.88 por 1 más la humedad ¿cuánto es? Aquí tienen el dato de humedad. 14%, entonces 0.14. Multipliquen a ver 1.14 por 1.88. ¿1 punto cuánto, ingeniero? 1.88 por 1.14. Estamos trabajando en decimal aquí, que si ustedes lo expresan en decimal, este es 1.14, ¿verdad? Este serían 100, no, sería, no sé, si le trabajo en decimal, esto va a ser 0.14. Pues 0.14 sería, 0.14 más 1 por 1.88. ¿Cuánto da? Da 0,2632. Ya da 2632. 0,26.3, ya, 26.3. Entonces ese sería su peso. A ver, verifique bien, a ver, el peso seco, ¿cuánto es? 1.88, ¿no? Me da 2.14. Sí, tiene que ser así. 2.14. Dice el Eso 2.14. Ahora, el peso del agua, ¿cuánto va a ser? Ahora, 2.14 menos 1.88. ¿Cuánto es eso? 2.14 menos 1.88. 0.26. 0.26, ¿verdad? Eso sería el peso del agua, ¿no ven? Sí. Ya, entonces, calculan, ya saben el peso del agua. Entonces, ¿cuánto es el volumen del agua? Gamma del agua es igual a ¿qué? Al peso del agua por el volumen del agua, ¿verdad? Entonces, el gamma del agua, ¿cuánto estamos adoptando? 1. 1 multiplicado por... 0.26. Le va a dar exactamente, porque es 1. Entonces, el peso del agua es igual al volumen del agua. El volumen del agua le va a dar igual a 0.26. Eso le va a dar. Entonces, aquí estamos calculando, ¿qué era? Aquí no. No. El G, volumen del agua sobre el volumen de Aquí está, vacío. ¿no? Aquí. Entonces, ¿volumen del agua cuánto es? 0.26. 0.26.
dividido entre el volumen de vacíos, que tiene ahí el volumen de vacíos por acá. Este volumen de vacíos. 0.277. Exactamente. Bien. Eso. Por 100, ¿cuánto da? 93.86. 93.86. Queda ahí están ¿Cuál fue los decimales? los decimales, ¿no? Ahora como estamos hablando, entonces, claro, el primer valor varía, ¿no es cierto? Mejor dicho, sería 93.0 que está variando en el segundo decimal. Es por los decimales, entonces se puede calcular también por esta fórmula. Utilizando esta ecuación o bien esta. ¿Esto lo revisaron bien? Humedad 0,14 por 2.6 entre la relación de vacío es igual a 0.38. Bien. ¿Está bien este valor? Sí, ingeniero. Multiplicado por 100, esto se queda equivalente por 100. Tiene que ser 0.95. Por 100, 95.04. Sí, sale eso. Ya, entonces con esta fórmula nos dio 0.93, ¿no? O sea, nos daría un poco 93%. Por los decimales. ¿Alguien me ha hablado? Lógicamente que la fórmula, por la fórmula, o sea, por los decimales que estamos empleando, varía un poco. Hay que acabar con más decimales. Después también hay otro valor, el volumen del agua, el volumen del agua. El volumen del agua, cuando calculamos acá, por favor, el volumen del agua. Claro, es igual que el peso del agua, ¿no? El peso del agua era 0,26. 0.26. 0,26 dividido entre el volumen de vacíos, que es 0. 27. A ver, calculen con esto, a ver, puede ser que aquí con 0,364, a ver. El volumen de vacío. No, volumen de, no. Con esto no tiene que ser. 0,038. Eso le va a dar 93%. Por los decimales varía. Ya. Muy bien, ahora el otro problema sería este. Determine el peso específico de las partículas, el porcentaje de humedad y la compacidad relativa, dado los siguientes datos, elementos. O sea, estos son los datos. ¿Ustedes han hecho ya el ensayo de gravedad específica de G sub S en el laboratorio? ¿Cuál ensayo? Disculpe, ingeniero. G sub S. El peso específico relativo, que estamos hablando de estos dos puntos aquí, nos dan como ejemplo. Este valor. ¿Han hecho un laboratorio para determinar esto? No, ingeniero. Ya. Hay que decirlo así, entonces que tiene que hacerlo eso para el examen. Pero de todo modo, vamos a adelantar entonces al problema de esto. Se trata de eso. Aquí lo voy a explicar. Entonces aquí vamos a hacer justamente, previamente tenemos que hacer ese ensayo. Aquí nos están dando datos para calcular G sub S. Entonces, ¿qué dice? Aquí dice, por ejemplo, aquí peso del agua más pignómetro. ¿Conocen pignómetro? En el laboratorio de química no vieron eso. Es No, un ingeniero. frasco graduado. También se conoce como volúmetro. ¿Bien? Y esa formulita tienen que tenerlo para el examen, por favor. ¿Eh? Ahorita les voy a dictar la fórmula, para eso no lo tienen. Voy a buscar la fórmula ahorita, por favor. Vayan buscando en su texto ahí el valor de G sub S. No tengo a ver. G sub S igual.
¿Ya? Estoy dictando la fórmula para que calculen eso. Sí, ingeniero. Ya, entonces, el G sub S es igual al peso seco, raya de fracción. ¿Ya? Peso seco arriba, después raya de fracción abajo. Peso, volúmetro, lo vamos a llamar pignómetro, porque pongan B. Peso, volúmetro más agua. Más el peso del suelo. Menos, Perdón, ingeniero, ¿lo puedo volver a dictar? El ya, peso del pignómetro. ya, G sub S es igual, ¿no? Voy a repetir. Peso seco del suelo, peso seco del suelo. Raya de fracción. Después viene el peso, volúmetro más agua. Pongan B, perdón, W de agua, ¿no? B de volúmetro y agua de doble, water, ¿no? Como quieran ustedes, pero todo lo quiere decir peso, volúmetro y agua. Más peso seco, peso del suelo seco. Menos el peso del volúmetro, agua y suelo. Muy bien, con eso van a calcular G sub S. Ahora, justamente estos datos son para eso. Entonces aquí tenemos el peso del agua más pignómetro, que es este valor. El peso del pignómetro más 30 gramos de suelo, que es este valor. Entonces, vamos a calcular aquí. Entonces, calculen por favor ese valor. Aquí están los datos. Aquí. El peso del peso del agua más pignómetro serían 436.18. Más 30. Menos, faltando el peso del volúmetro más agua más suelo. Entonces lo voy a buscar, pero lo olvidamos poner ahí. Falta un dato ahí. Aquí. Y a ver, peso
El pignómetro más agua, 436.18. El peso pignómetro más agua más suelo, 445.07. Está entre los datos. ¿Qué es eso aquí? Aquí lo que pasa es que está mal. Peso del pignómetro con 30 gramos de suelo y agua al mismo nivel. Entonces, este que viene a ser. Ya. Estaban reemplazando la fórmula, ¿no? Sí, ingeniero. El que dijo es el Era peso del 30, pignómetro. raya de fracción, el 436.18 más 30, más, perdón, menos 445.07. Eso. ¿Está bien? ¿Está en la operación? Por si acaso esa fórmula, me olvidé decir eso. Cuando se utiliza un frasco, en este caso el pignómetro que estamos hablando, hay pignómetros de 200, de 250, de 500 centímetros cúbicos. Ustedes han hecho el laboratorio de química, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en el laboratorio de química, entonces, este es un frasco con un cuello largo y un balón, una especie de una botella con panzona, como podemos llamarla así. Entonces tiene en el cuello tiene una raya. Hasta ahí marca, en este caso vamos a marcar 500 gramos. Otros tienen 300, de diferentes medidas. Y bien en la barriga del frasco dice 20 grados centígrados. ¿Eso qué significa? De que esta raya es la cantidad de volumen que mide. Por ejemplo, digamos, es 500, pero eso está midiendo a 20 grados centígrados. Si varía la temperatura, entonces el frasco se dilata. Entonces ya no va a ser 500, va a ser de repente 501 o 502 por la dilatación. Si hace frío, se contrae. Lógicamente son valores mínimos, ¿no? La contracción ya no va a ser 500, de repente es 499 o 98, algo así. Entonces, esa corrección. Ahora, entonces, esa fórmula que les cité, tienen que afectar por un coeficiente alfa. Póngale alfa a la fórmula que les di. Multiplicado todo por alfa. ¿Y alfa qué viene a ser? Es la corrección por temperatura. Ahora se lo voy a dictar la fórmula de alfa. Alfa es igual. Anótenlo. Alfa es igual a la viscosidad del agua a una temperatura cualquiera, ¿no? A cualquier temperatura, dividido entre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Entonces, el cálculo que hacen primeramente la fórmula que les di y afectan por este coeficiente, alfa, lo multiplican. Entonces le van a reducir o lo van a agrandar dependiendo de la temperatura que estén empleando. Con eso que están haciendo, están llevando a 20 grados centígrados que mide el frasco. ¿Ya? O sea, en este caso 500, pues, pero 20 grados. Entonces están haciendo corrección por temperatura. En el manual que ustedes han comprado, que estaba en Delías, en la fotocopiadora, hay un ejemplo ahí justamente, inclusive una tabla donde indica la viscosidad del agua a diferentes temperaturas. Entonces ahí sacan la temperatura y eso y dividen entre la viscosidad del agua a 20 grados centígrados y los va a dar algo. ¿Okay? Yeah. En este caso vamos a considerar que alfa es igual a 1, por tanto no nos incidiría en nada. ¿Ya? Pero si le dijera que la temperatura es de tantos grados, entonces tienen que hacer necesariamente la corrección. En este caso vamos a considerar que esté trabajando a 20 grados, digamos, para que alfa sea igual a 1. Entonces pongan un ladito alfa igual a 1. Corrección por temperatura. Ese ensayo lo van a hacer. Ya. Entonces, ese valor es adimensional. Entonces, todos estos datos vamos a reemplazar. Vamos a tener este valor. Fíjense aquí, ¿ves? El gravedad específica que viene a ser, por definición, dijimos que era un gamma su S sobre gamma del agua, ¿verdad? Y gamma su S, ¿qué es? Peso seco sobre volumen C su S. Entonces estamos llegando a esta fórmula.
Este es 1. Entonces, haciendo operaciones que estamos haciendo aquí, el peso del volúmetro más suelo, que es lo que dijimos, ¿no es cierto? Ya. Aquí es el peso del pignómetro más agua. ¿Ya? Aquí. Peso del pignómetro más agua. Este. Más el suelo seco, dice al revés, entonces debía ser aquí. Este debe venir aquí. Es cuestión de cambiar. Este dato corresponde a este. Este dato de 30 es a este. Está variando la posición nada más. Entonces, la suma de estos dos, menos el peso del frasco, agua y volumen. 845.05. Haciendo operaciones te le va a dar 2.7. Entonces, aquí en este problema, me olvidé colocar, los póngale alfa igual a 1. Por eso no vamos a hacer corrección por temperatura. Si hubiera sido diferente, por así decir, a una temperatura de tantos grados, entonces tenían que haber hecho una corrección. Entonces, a 270 tendría que multiplicar por su coeficiente alfa. Ese es el valor de eso es. En este caso estamos considerando alfa igual a 1. ¿Me entendieron, no? Este es un ensayo de laboratorio. Con la fórmula no me salió lo mismo, sí. A ver, haga la operación. ¿Cuánto le da? Bueno, me salía 1,42. Repito, de repente me da 30 más. De repente me va a subir 4.36. Tiene razón. Aquí un error en este. Aquí corrigen por favor, aquí el dato está aquí. Aquí viene que el 460.18, por favor. Eso sería el agua más pignómetro más Sí, suelo. sí, en vez de esto, en vez de 436.18, pongan 460.18. Le tiene que dar arriba de 2. Bueno, igual, por último, si quieren lo mantienen, eso no hay problema. Solamente con una aclaración. G sub S en un agregado en un suelo, por ejemplo, siempre está alrededor de 2.6 o 2.55, pero no tan bajo como en este caso. Si quieren, manténganlo el dato, no hay problema. ¿Ya? Manténganlo simplemente con el valor que estamos tomando es muy bajo, 1.42 le damos ese valor, ¿no? Sí, 1,42. Exactamente, ese valor es muy bajo. Eso da en micas, en suelos muy bajos, de repente con suelos con materia orgánica le va a dar ese valor, pero siempre en suelos de arriba de 2. 2.5, 2.4, 2.55, 2.66. Ahora, si excediera de 2.7 o tal vez hasta 2.8, pero si da 3 o 3.5, eso ya no es un suelo normal. Eso ya sería con contenido de oro o de hierro. Por ejemplo, el material que hay en Mutum, que tiene contenido de óxido férrico, el G sub S está arriba de 3, 3.5, pero es una cosa muy rara. Pero en suelos normales varía entre 2.5 a 2.67 a 68, no más. ¿Ya? Pues si ustedes ven más bajo de 2, tienen que alarmarse. Puede ser que sea mica o suelo mezclado con mica. Ahora, si ven arriba de 3, algo pasa, ¿no? Está mal el ejercicio, es lo contrario, es un suelo muy especial. Puede ser que tenga óxido férrico, como le digo, ¿no es cierto? O lateritas, que son materiales bastante pesados, o de repente tiene oro, o algún metal que
sube de valor. Entonces, repito, los valores normales en suelos es de 2.5 a 2.68 máximo, muy rara vez a 2.69. En este caso, un error de datos, entonces nos dio 1.42. Pongan nota, ¿no? Pero para ejercicio está bien, pero pónganle, no debe existir, eso es muy bajo. Es solamente en caso de micas. ¿Conocen mica, no? ¿Conocen mica? Sí, ingeniero. Vamos, ya. Es una materia bien liviana, ¿no? ¿Para qué se usaba la mica antes? Ahora ya casi muy poco se utiliza la mica. Alguna vez en la industria eléctrica se utiliza. Antes, generalmente, ¿no es cierto? Todo el material aislante estaba hecho de mica. Es un metal, ¿no es cierto?, que es tipo laminar como escama de pescado, más o menos. En San Ramón ya encuentran algo de mica. Pueden encontrar en Guarayos hay harto. Generalmente ese material de mica existe donde hay oro, existe ese material. Mica. Pero bien liviano. Ya, entonces, sigámonos con el ejercicio nomás, porque con ese valor que hemos obtenido, hay que 2.7, hay una falla aquí. A ver, calcule, a ver, por si acaso, a ver si nos da con este valor. Con 2.30 tendría que ser mucho más bajo este valor. Este es muy alto. Tendría que ser mucho menor. Bien. Tómelo, pongan un error, por favor, aquí de 1.1, pero vamos a adoptar 2.7. La operación está bien, por favor. ¿Ya? La operación está bien. Solamente que el valor es muy bajo. Trabajemos con 2.7. Póngale el resultado es 1.42, ¿no? Sí, 1.42. Ya, la aplicación de la fórmula está muy bien. Solamente pongan nota. Adoptamos 2.7, pónganle, por favor. ¿Ya? Porque es muy bajo. Entonces vamos a trabajar con 2.7. En los datos está mal aquí. Ya, entonces adopten 2.7, grado específica de los suelos. Muy bien. Entonces, ahora el peso específico de los sólidos G sub S es igual a gamma sub S sobre gamma del agua. Entonces, despejamos aquí, gamma sub S, fíjense, 2.7 por 1, que es el gamma del agua. Entonces, aquí ya simplemente que tiene su unidad de gramos por centímetro cúbico, 2.7. Bien. Ahora, calculamos la humedad, el peso del suelo menos el peso seco, que son datos que nos están dando aquí. Fíjense acá, dicen, el volumen del suelo en estado natural mide 590 centímetros cúbicos. Y el peso del suelo mide 1033 gramos. Cuando el suelo está seco, pero en estado suelto, pesa 699. Y este es el volumen, perdón, el centímetro cúbico, es el volumen, ¿ya? Aquí corrigen, es centímetros cúbicos. Y su peso es 870 gramos en peso seco. Ahora, el suelo seco también en estado compacto dice que su volumen es 487 centímetros cúbicos, su peso es igual que esto. El peso no varía, pero está seco. Entonces tenemos un suelo natural en estado suelto y en estado compacto. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos? Y vamos a calcular la humedad y también vamos a calcular de aquí tenemos el volumen 1, 590, volumen 2, en estado suelto tenemos 699 y volumen 3, en estado compacto tenemos 3 volúmenes. Entonces la relación de vacíos es igual. Vamos sacando de aquí que esta fórmula. Partimos de aquí volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. El volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos, ¿cierto? En operaciones tenemos esta ecuación. Volumen de la masa sobre volumen de los sólidos menos 1. Ahora, reemplazando este volumen de los sólidos en función de G sub S, vamos a tener esto. Entonces aquí tenemos el volumen de la masa por gamma sub S sobre el peso seco menos 1. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Y con eso calculamos la relación de vacíos natural. Este de aquí. Y vamos a calcular para esto y para esto.
los tres estados. Aquí, el estado máximo, tenemos 697 menos 2. Aquí es por favor, por 2.7 sobre 870. Esto no es menos, es por menos 1, da 1.17. La relación de vacío mínimo se da cuando el suelo está compacto. Entonces nos da 487 por 2.7 sobre 870. Eso nos da 0.51. Entonces la compacidad relativa pues, se calcula mediante esta ecuación. Relación de vacíos máximo cuando está suelto, relación de vacíos menos relación de vacíos en estado natural, cuando el suelo está inalterado, y relación de vacíos mínimo es cuando el suelo está compacto. Aplicamos esta ecuación y obtenemos la compacidad relativa de 0.52. Bien, ahora también podemos esto expresar en porcentaje. Si esto multiplicamos por 100, vamos a tener 52%. ¿Y qué significa la compacidad relativa? Quiere decir que el acomodo que llegó al material está el 52%. Entonces, si estuviera totalmente compacto, entonces ya haría próximo 100. Eso sería. Por favor, entonces, va a poner notita en esta fórmula. Este valor, algún error hubo aquí, pero adopten 2.7. Pero el resultado de esto de 1.46 está bien el resultado. La aplicación de la fórmula con los datos está bien. Obviamente, yo te he sacado de un libro, entonces yo no lo tomé en cuenta. Debe estar un error en uno de estos textos. Pero adoptemos 2.7. Todo lo demás, cálculo estaría bien. Ahora vamos a ver este ejemplo. Este que lo tenemos clases. 5:30, ingeniero, soy. Porque empezamos muy tarde, pues no. ¿Tienen tiempo para que hagamos este problema más? ¿O tienen otra materia? Yo tengo otra materia. Ya. No empezamos muy tarde, van a disculpar, me atrasé un poco. Ya, entonces la próxima clase lo vamos a recuperar lo que estamos ahí. Entonces nos quedaremos en el problema número 4. Me hacen un recuerdo, por favor, ¿ya? Sí, ingeniero. Bueno, entonces hasta la próxima clase. Gracias. Por favor, vengan con su formulario y con preguntas, pues, para que, de teoría también, para que discutamos un tema, no solamente venir a ver las operaciones, ¿no? Que sea participativa la clase, ¿ya? Por favor, hagan su formulario. Esa fórmula que le di, por favor, pónganselo de GSUS, pónganlo en su formulario. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.